El Hijo del Hombre va a ser entregado y a la misma vez los sumos sacerdotes y los escribas lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azotarán y crucifiquen, y al tercer día resucitará. Hoy nuestro Señor nos plantea una plataforma nueva, cómo Él toma conciencia de esta dimensión. Jesús habla 3 veces de su pasión antes de que la viva. Y lo vamos a descubrir, por decirles, en Mateo. Va a hablar Jesús de esa pasión, de la experiencia de dar la vida por nosotros y cómo aquellas personas que representan a Dios van a malinterpretar su estilo de vida, su forma de ser, su manera de compartir los dones, los talentos, las cualidades, y por lo tanto, entonces lo van a condenar a muerte. Nos lo va a plantear, de hecho, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos 21 al 22. Y luego se va a volver a repetir esa escena en el capítulo 17, 22 al 23. Y se va a volver a repetir esa misma escena del 20, 17 al 19. Mateo nos plantea 3 veces esa pasión de nuestro Señor Jesucristo, de que Él va a cargar con nuestras deficiencias y va a ser entonces entregado y llevado al Gólgota. Es decir, Cristo va a tomar nuestra condición humana y nos va a ayudar a ir entendiendo lo que dice el himno de la liturgia de este tiempo de Cuaresma. Y dice: seguiremos tus pasos, camino de la cruz, sabiendo hasta la cumbre de la Pascua de luz. La Cuaresma es combate, las armas, oración, limosna y vigilancia por el reino de Dios. Convertid vuestra vida, volver a vuestro Dios, y volveré a vosotros, esto dice el Señor. Tus palabras de vida nos llenan y nos llevan hacia ti. Los días cuaresmales nos la hacen sentir. Cristo nos va a decir que en este tiempo de Cuaresma es tiempo de prepararse camino a dar la vida, a promover vida. Y entonces por eso nos lo va a plantear igualmente, nos lo va a decir el mismo Lucas en el capítulo 9, versículo 21 al 22. Lo va a volver a repetir en el capítulo 9, versículos 42 al 45. Lo va a volver a repetir esa misma escena de que Él va a ser condenado a muerte y a la misma vez entregado por todos nosotros. Cristo nos va a plantear como ese escenario de poder nosotros vivir una vida cada vez más plena. Entonces, si estamos en esta tensión amorosa, Dios nos va a regalar la bendición de poder nosotros preguntarnos qué debemos hacer para poder vivir una vida más en unión con Dios. Para que desde ahí podamos preguntarnos qué necesitamos hacer para seguir caminando en esta tensión amorosa. Cristo, como le repetía en Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 23, y capítulo 17, 21 al 23, capítulo 20, 18 al 19, va a repetir 3 veces Jesús este anuncio, al igual que Lucas, como les comentaba en el capítulo 9, versículos 21 al 22, capítulo 9, 43 al 45 y capítulo 18, 31 al 34. Lo vamos a ver también en San Lucas. Y entonces esa experiencia de Lucas también nos va a hacer como esa sintonía de que Cristo toca 3 veces el escenario de la pasión antes de que Él dé la vida por nosotros. Y entonces lo va a decir también el mismo Marcos en el capítulo 8, versículos 31 al 33, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces Pedro le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y entonces Jesús les revela por primera vez que Él va a ser entregado, maltratado, condenado a muerte, pero al tercer día resucitará. Lo va a plantear después en el capítulo 9, versículos 30 al 32 del mismo Marcos.
Y se los va a recordar otra vez en el capítulo 10, 32 al 34. ¿Por qué menciona Cristo 3 veces en cada uno de los evangelios su pasión? ¿Y por qué los 3 evangelistas, Mateo, Lucas y Marcos, están hablando de la pasión de nuestro Señor? Hermanos, está hablando de la experiencia. Esa experiencia que va a llevar a Jesús verdaderamente a tomar conciencia de su experiencia de vida. Por eso la oración que nosotros decimos en este himno de Cuaresma es bellísima. Seguiremos tus pasos camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de luz. Eso es lo que nos va a plantear Jesús en esencia. En esa experiencia nos va a regalar que 3 días después de que ella haya fallecido, va a resucitar. ¿Qué significa para nosotros este número 3? El número 3, como ya sabemos, habla de la Trinidad. Lo podemos referir también a que Jesús viene a hacer el cumplimiento, a llevar a las personas a la perfección y después a la unión. Como lo va a decir el mismo San Ignacio de Loyola, que es importante que nosotros busquemos una purificación, una iluminación y una unión. San Ignacio de Loyola también maneja 3 movimientos del alma o en el proceso espiritual de purificación, de unión con Dios. Jesús nos va a regalar que Él viene a cumplir lo que ya de hecho nos lo va a plantear el mismo, capítulo 17 de San Lucas, que nos está planteando, y San Mateo. Esta experiencia, sobre todo Mateo en el capítulo 17, nos va a decir que cuando Él está hablando con Moisés y Elías, le están hablando de la pasión, de esa toma de conciencia que Jesús necesita que tener para poder entonces pasar al siguiente proceso de unión, para que entonces nos lleve a la perfección y después lleve a cabo su proyecto, que también se refiere esta experiencia del pasado, del presente y del futuro. Cristo, al hablar de la experiencia que le está diciendo a los discípulos que Él va a ser condenado por la humanidad, pero el mismo Cristo va a decir, pero a esa misma humanidad que me condena la voy a redimir y después la voy a llevar a la unión con mi Padre. El pasado lo voy a hacer presente, destruyendo el pecado, la muerte y el demonio. 3 importantes situaciones que nosotros debemos de estar cuidando. 3, que es pecado, muerte y demonio. Cristo nos va a liberar. Y por eso también se dice que hablar del 3 se habla también de la gracia, de la misericordia y de la paz. Cristo nos viene a regalar esa bendición, que la gracia viene por Él, la misericordia por el Padre y la paz viene por la presencia del Espíritu Santo. Cristo, cuando resucita, le va a decir a la humanidad, la paz esté con ustedes. Y en la misericordia del Padre viene a redimir a todos, dándonos a nosotros la comunión y la compasión, la benevolencia por medio de la gracia del Padre, que también la representa Jesús. Cada una de las 3 divinas personas están representadas en esta dinámica. Por eso Concepción Cabrera de Armida nos va a regalar, de hecho, cuando ella tiene esa visión de la cruz, nos va a regalar una cosa muy hermosa. En esta cruz dice ella que Jesús se le revela y el Padre, que representa las nubes, representa la fe. Jesús, que representa el corazón, representa la esperanza, y el Espíritu Santo, que es la paloma, representa la caridad. Son 3 virtudes teologales y 3 divinas personas que están presentes en este signo. La Trinidad está presente. Por eso cuando Jesús habla de la experiencia, nos va a revelar Concepción Cabrera de Armida, que es ayudarnos a comprender cómo nosotros en este tiempo de Cuaresma necesitamos que estar en oración. Fíjense lo que hay en Cuaresma, son 3 movimientos: oración, limosna y ayuno. Es algo interesantísimo, que hay un movimiento trinitario, un movimiento tridimensional, para representar también qué cosa,
representa también este número 3, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia y la omnipotencia. De hecho, la omnisciencia, Dios sabe todo en el proceso, por eso hace suyo el pasado en Cristo y nos da una omnipresencia, es decir, esa presencia real que se va a quedar para siempre en los sacramentos, y también la omnipotencia. Dios en su grande capacidad que tiene, es decir, que todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo puede, nos va a regalar como ese poder de poder nosotros tener la salvación en nuestras manos. Pero necesitamos que Cristo camine con la humanidad, de recoger de la humanidad todas las miserias habidas y por haber. Por eso el hecho de estar nosotros ahorita contemplando esta dimensión, vamos a ir viendo cómo necesitamos meditar en el caminar estos 3 movimientos que hay en nuestro Señor. Al hablar de la cruz, tomar su cruz, Cristo habla de su pasión. Y es ir descubriendo la experiencia. ¿Cómo podemos entender esta palabra experiencia? Segunda mensaje de hoy. Experiencia lo va a revelar Picasso en su libro Experiencia Religiosa Cristiana, en los números 28. Él dice una definición muy hermosa que para mí nos puede iluminar mucho en este momento. Dice, hablar de la experiencia indica gustar, probar, arriesgarse, intentar actividades que le ofrece al hombre un camino de conocimiento y perfeccionamiento. En este contexto debemos hacer una breve referencia etimológica. El término latino experiencia, derivado de experiori o experior, proviene de antiguo peridi, que como el equivalente griego perau significa arriesgarse, correr un riesgo para alcanzar algo, intentar o probar. En este aspecto, la experiencia refleja aquel ser o el saber primeramente humano que se funda en el contacto directo y arriesgado con los planes de la vida. Un saber que implica arrojo y constancia de capacidad de soportar las cosas, de ajustarlas y probarlas. De hecho, la experiencia tiene la raíz ex, perior, conecta con peritus y perita. Peritu y experimentado es aquel que, probando las cosas con el fin de aquilatarlas, se prueba a sí mismo, llegando hasta el peligro. Periculum de perior. 3 parecen, según esto, los comportamientos fundamentales de la experiencia: la voluntad de probar la realidad, el riesgo y el peligro que se corre al hacerlo y a la peracía que con ello se consigue. Aquí hay algo también muy hermoso que nos va a plantear este autor Picasso en su libro, que nos habla también de esa vida religiosa y que nos pone también desde nuestra perspectiva cristiana a ver y analizar estos 3 movimientos que están en riesgo con Jesús. Es decir, el primero, la voluntad de probar la realidad. El segundo, el riesgo que va a correr. Y el tercero, el peligro que se corre al hacerlo. Cristo sabe exactamente que ha venido a la tierra a correr un riesgo y a la misma vez a vivir ese riesgo con todo. Por eso, si nosotros analizamos el término o la etimología de esta palabra experiencia, nos pone ante todo a ir profundizando sobre cómo podemos nosotros tocar la realidad con un corazón cada vez más sensato, maduro, diríamos psicológicamente, o como desde una perspectiva integral, que podríamos ver con sencillez y con prudencia, pero también con realismo, que el hecho de existir implica para todos nosotros un examen de la realidad. Segundo, implica un riesgo. Y tercero, implica un correr el peligro. Jesús corre el peligro
de la muerte. Y es a la misma vez la experiencia que Él va a vivir. Para destruir la muerte, Cristo necesita que morir por ti y por mí y después resucitar. Al tercer día, Cristo resucita. Vuelve a enfatizar Cristo esta dimensión tercera. 3 días estaré en el vientre de la ballena, como lo va a plantear aún el mismo Jesús cuando le piden aquel milagro, aquella señal. Dice, así como Jonás estuvo 3 días en la ballena, así estará el Hijo del Hombre en la ballena, como lo plantea Mateo 12:40. Y entonces, hablemos entonces cómo podemos nosotros, desde la perspectiva de Concepción Cabrera de Armida, y desde esta cruz, entender que Cristo ha venido a la tierra a correr el riesgo, a vivir en peligro y sobre todo, libre y voluntariamente, inteligentemente, está en esa realidad que le va a traer al hombre la salvación. Y dice Concepción algo muy hermoso. Es necesario que cada uno de nosotros tome un tiempo para descubrir la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo lo va a hacer ella? Y ella dice una cosa muy hermosa que nos ayuda como ir como profundizando en todas estas cosas que nos ponen a nosotros también como a pensar. Lo va a decir el mismo Santo Tomás de Aquino en su Tuma Teológica número 3, en los números 1, sentencia de 2Q1, dice él una frase bellísima. Dice, el conocimiento de la Trinidad en la unidad es el fin y el fruto de toda nuestra vida. Santo Tomás de Aquino nos va a plantear como esa perspectiva. Cristo viene a darnos un conocimiento de la vida. Por eso para él hablar de la cruz es hablar relaciones. La relación con mi Padre desde la acción del Espíritu Santo que me dejo guiar por él. Es decir, la relación con el satélite, con el Wi-Fi y el GPS. La relación con los demás que me hacen a mí uno con ellos. Y a la misma vez la relación con la historia que vengo a hacer todo un proyecto nuevo de vida. Y en la relación con el mundo donde yo voy a dar la vida en el Gólgota. Y en el Gólgota me van a tomar para poner después en el sepulcro. Y en el sepulcro resucitará el tercer día. Cristo integra en su cuerpo estas 5 relaciones. La relación con la Trinidad, la relación con los demás, la relación con su historia, la relación con el mundo y consigo mismo. Y entonces Concepción y aún el mismo Santo Tomás de Aquino nos dice, el conocimiento de Dios, Trinidad, nos lleva a la unidad. Por eso esta cruz también tiene 5 dimensiones. La experiencia del Espíritu Santo, viviendo una vida en presente, en la relación, dando lo mejor de nosotros con los demás y haciendo nuestra historia un proyecto de sanación, de purificación, como dice el mismo San Ignacio de Loyola, de purificar el pasado para iluminarnos con el presente y abrirnos a la unidad del futuro. Entonces, el hecho de que estemos nosotros, de estar contemplando este nuevo movimiento que nos ayuda como a entrar en ese contacto directo, vamos a ir entendiendo también una parte significativa de poder analizar cada uno de nosotros, cómo experimentar, cómo llevar, cómo hacer nuestro este proceso espiritual. Y dice aún el mismo Pedro, Cristo al momento de experimentar 3 días en el sepulcro resucitó y nos comunica su espíritu. Y lo vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles. Cristo quiere que nosotros, al tocar la cruz, al morir por alguien más, no tengamos miedo. Que de hecho lo hacen las mamás, lo hacen los papás todos los días cada vez que se van a trabajar. Ellos mueren para tener a sus hijos todos los beneficios necesarios. Ellos están muriendo continuamente. Por eso el hablar de el camino a la cruz es hablar de una vocación. Y esta vocación es conquistar la felicidad. Y la felicidad es interpretada como llamada, respuesta y misión. Aquí viene otro momento interesante. Hablar de que Cristo va a ser condenado es entender que Cristo en 3 años
tuvo su misión, recibió su llamada del Padre y que en la llamada por medio de la Virgen María le dice: es tiempo de que inicies tu misión. En las bodas de Caná, capítulo 2 de San Juan, la Virgen María le recuerda que hay una llamada. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Responde. ¿Cómo responde? Haciendo un milagro. Y después se pasa 3 años haciendo de sus dones medios de comunión, de sanación, de liberación, de purificación, de perdón, de reconciliación, de promover virtudes y dones y talentos y frutos del Espíritu Santo. Y entonces eso es lo que va eliminando la muerte, eliminando el pecado, eliminando aún el demonio, que va liberando a los demonios, va sacándolos de la humanidad. Este es algo, por eso se habla de 3 tentaciones. Y la primera tentación se refiere a Jesús, que Él es el pan vivo. Es la palabra que viene del Padre. Y por eso dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que viene de mi Padre. Y Él es la palabra. Por eso en el capítulo 13 nos va a mencionar que Él es el pan vivo bajado del cielo. Él es el pan que dará el alimento, se quedará como alimento para todos nosotros, como ya lo había dicho en San Juan en el capítulo 5 y en el capítulo 6, cuando hace la multiplicación de los panes a 4,000 y a 5,000 personas. Cristo nos va a plantear como esta dimensión. En esta llamada, respuesta y misión, tiene como meta ser feliz y promover la felicidad para los demás. Esta felicidad que debe considerar 5 relaciones Dios, Trinidad, con los demás, con la naturaleza que nos rodea, con el mundo cósmico que nos alimenta de muchas formas, con la historia personal y con la propia relación interior. El poder nosotros estar en esta dimensión es ir cuidando cada momento los conocimientos mejores que nos hacen ser. Y ese ser nos da una consistencia. ¿Para qué? Para que tocamos los 3 movimientos que tenemos en el ser: el cuerpo, el espíritu y el alma, que están intrínsecamente ligados. Porque hay 3 movimientos que nosotros debemos de cuidar en la vida espiritual: el espíritu humano, el espíritu diabólico y el Espíritu Santo. Son 3 movimientos. El número 3 que Cristo está mencionando al experimentar su pasión es una experiencia que a nosotros nos debe de ayudar como a ir saboreando y reflexionando de todas las diferentes cosas hermosas que nos hacen a la misma vez cada vez más protagonistas de esta experiencia de vida, de este conocimiento, así como nuestro Dios lo va a ir planteando cada vez más en nuestro caminar, que lo va a decir Concepción Cabrera de Armida. Esa felicidad se ubica inmediatamente en la relación que tiene con Cristo el hombre. Por eso Cristo dice: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Es decir, que vea libre y voluntariamente. Si hablamos nosotros de las 3 potencias del alma, es la libertad, la voluntad y la memoria. Son 3 movimientos del alma. Por eso Cristo nos está planteando 3 veces en Mateo, 3 veces en Lucas y 3 veces en Marcos, que Él va a tomar su propia cruz y va a seguir los planes del Padre. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Y por eso, en estos escritos de Concepción, de hecho, podemos nosotros ver cómo ella fue cultivando esa felicidad. Cómo puede cada vez más nosotros, desde esta perspectiva en ella y desde ella, tener nuevas luces. Y desde Concepción, de que desde que estaba niña va a ir descubriendo esa bendición. Es algo que creo yo que tenemos que ir viendo, porque todos tenemos desde niños ya la cruz marcada. Algunos nos pasaron situaciones difíciles, que tuvimos papás estrictos, duros, que nos daban unas mondas de cualquier cosita, pero querían ellos, ¿qué querían los papás? Que nosotros creciéramos en carácter, en personalidad, que nos definiéramos, que no anduviéramos haciendo cosas que no beneficiaría ni a la persona que es como hijo, como hija,
ni tampoco a la familia, porque hay que respetar la reputación familiar. Y por eso teníamos papás durísimos. Otros fueron maltratados por un abuso físico, mental, otros a niveles psicológicos y otros a niveles sexuales. Entonces hay diferentes cruces que cada uno va teniendo. Otros que sus papás murieron desde muy temprano y vivieron situaciones muy desagradables. ¿Por qué? Porque anduvieron de casa en casa o en casas de beneficencia y que los educaron allí y que vivieron situaciones difíciles y complejas. Sin embargo, podemos ver que Concepción también vivió desde niña, ella, luchas de enfermedades, porque cuando nació muy, muy delicada. Entonces, el hecho de estar nosotros en esto nos da una experiencia nueva. Dice, la experiencia del monograma que ella se pinta, JHS, fíjense, son 3 letras, Jesús, hombre salvador. 3 letras donde resume Concepción la vida de experiencia mística de ella y su experiencia de llamada, respuesta y misión. Ella en esa grabarse en su pecho JHS, 3 letras, va a resumir su espiritualidad. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Esa es su tesis de Concepción. JHS, hombre, Jesús, hombre salvador. Entonces, el monograma nos va a dar a nosotros toda una perspectiva también de 3 letras, de 3 movimientos. Aún cuando Cristo lo crucificaron son 3 clavos. Cuando Cristo lo crucificaron eran 3. Cristo en el centro y estaba Dimas y Gestas. Gestas que le está reclamando y Dimas que le dice, Señor, cuando estés en tu reino acuérdate de mí. Y Jesús le responde, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Son 3 movimientos que Dios nos está continuamente invitando a ir más adentro. 3 movimientos, se habla de plenitud, se habla de cumplir, se habla de perfección. Por eso Cristo en las 3 tentaciones nos va a regalar como esa sintonía y Concepción en el monograma, por decirles un ejemplo, en 1894, cuando Dios le dan permiso, ella entonces entiende que quiere ser toda de Jesús. Por eso al inicio Cristo dice, el que quiera venir en pos de mí, que yo diría que se conozca a sí mismo, se ame y me siga. Tome su cruz y sígame. Y entonces eso es lo que nos va a plantear Jesús. En Concepción dice, el monograma y en esta dinámica nueva promueve la apertura a la acción del Espíritu Santo que facilita en el fondo de su alma la transformación, la unión de voluntades, los desposorios, el matrimonio espiritual y la encarnación mística. Y desde estas gracias va creciendo y desarrollando en ser toda del Padre en su Hijo por la acción del Espíritu Santo. Dios usa esta metodología experimental con ella. El Padre nos está planteando en Concepción una relación tridimensional, tripersonal. Una con el Padre, una con el Hijo y una con el Espíritu Santo. Por eso, además, estas gracias mencionadas anteriormente, que empieza ya desde el monograma, los desposorios espirituales, el matrimonio espiritual y la encarnación mística, son gracias extraordinarias que Concepción va viviendo en su vida. Por eso son 3 aún. Si nosotros centramos, hermanos, en las 3 gracias de Concepción, son 3 gracias fundamentales: desposorios espirituales, matrimonio espiritual y encarnación mística. Son 3 movimientos. Y en esos 3 movimientos se va a mover ella, se va a mover su espiritualidad. Así Jesús les está recordando a los discípulos que el que quiera venir en pos de él, descubra la cruz. Estas gracias, 3, que pueden ser ya resumidas, desposorios espirituales, el matrimonio espiritual y la encarnación mística, Jesús las va viviendo también. Y también nos las va comunicando. Por eso, la vivencia de la cruz del apostolado, que tiene Concepción, símbolo trinitario de su espiritualidad, comprende mejor cómo puede ser toda de Dios desde los
deberes de esposa, de madre, de viuda. Concepción nos va a regalar esa bendición, el enfatizar el ser esposa, el ser madre y el ser viuda. Son tres movimientos del matrimonio, de la vida matrimonial. Una vez que te casas, eres esposa, eres madre y eres viuda. Después vienen otros movimientos. Eres abuela, tatarabuela, bisabuela y así le seguimos. Pero donde se centra el matrimonio es en estos tres movimientos: esposa, madre y viuda. No hay mejor manera de encontrarse con el misterio tripersonal de Dios que unificándose por la fuerza del Espíritu Santo. Ella lo va a entender y lo va a saber por experiencia. Es el Espíritu de Dios quien facilita y ayuda a fortalecer su personalidad. Es decir, ella va desarrollando la toma de conciencia y poco a poco, con la ayuda de la gracia, promueve espacios para retomar lo vivido. A esto se une la ayuda de sus guías espirituales, la vivencia de las virtudes teologales y una vida litúrgica intensa. Por medio de este nuevo movimiento espiritual va superando todo aquello que impedía su madurez en su proceso humano y a la vez le impiden ser toda de Dios. Y escribe la señora Concepción: ese divino espíritu hará que, espiritualizándote, es decir, unificándote, te internes en la divinidad por esencia, pasando antes por Jesucristo en tu transformación en Él por las virtudes y por el amor. Nuestro Señor le va a plantear ese camino. Una vez que ya le regaló esa vivencia de ser toda de Él, cuando se grabe en el monograma: quiero ser toda de Jesús en los demás. Jesús, Salvador de los hombres, salva a los JHS. Concepción se va a poner en camino. Estas tres palabras las tenemos en los sagrarios. Y Concepción, al descubrir esa grande bendición, dice: yo quiero ser toda de Dios en los demás, toda de Jesús para los demás. Quiero ser toda del Padre en Cristo por la acción del Espíritu Santo. Y es por eso que nuestro Señor nos va a decir: necesitan las virtudes. Las virtudes son centrales en este camino espiritual. Por eso la fe, si tú necesitas la fe en este momento, pídele al Padre que te la regale. Si tú necesitas esperanza, pídele a Jesús que te la regale. Si tú necesitas la caridad, pídele al Espíritu Santo. Concepción nos va a recalcar eso, que cada una de las divinas personas representa cada una de las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Y por eso este texto es uno de tantos que nos muestran el secreto más profundo de su vida espiritual y responden directamente a nuestro trabajo: cómo comunicar a los demás la sabiduría de la cruz. La cruz, para nosotros entonces, podemos decir, es como una antena satelital para el alma, para vivir una unión con el Padre en su Hijo por la acción del Espíritu Santo, o la experiencia con el Espíritu Santo. La señora es ante todo una mujer que tuvo una conciencia viva y una experiencia profunda de que Dios Trinidad la amaba verdaderamente, y en la cruz del apostolado le daba un regalo para que sirviera como esa antena satelital que le diera las coordenadas, la orientara, la desfragmentara y la actualizara. Esto es algo también importante. Nosotros necesitamos la conexión para la desfragmentación y después la actualización. Tres movimientos a niveles cibernéticos que necesitamos para poder entonces nosotros también estar actualizándonos. Aún si nosotros vemos ahorita los tres importantes elementos que necesitamos para estarnos comunicando, que es el satélite, el Wi-Fi y el GPS. Estos son movimientos que debemos como cuidar para poder crecer. Por eso, en dicha cruz podemos ver 5 puntos. Cada uno de los puntos de la cruz representa una relación. Y la relación
con cada una de las tres divinas, de las tres divinas personas son importantísimas primeramente como fundamental. Por eso Cristo en el monte de la transfiguración, en el capítulo 17 de San Lucas, nos plantea esa bendición. Yo me conecto con mi Padre me transfigura en Él y recibo de Él los conocimientos, la sabiduría, el entendimiento y la ciencia para dar la vida por ustedes. Entonces, el hecho de que nosotros estemos profundizando este misterio nos va a decir aún que la experiencia del amor de Dios que nos revela la Señora Concepción y por el mensaje que transmite al mundo a partir de esta experiencia se refiere al amor de Dios. Este amor manifestado en la cruz que hace suya el Verbo encarnado y estando en la crucifixión da testimonio de ese amor y confirma ese amor en el envío del Espíritu Santo. Recordemos el misterio de la encarnación redentora y el de donación del Espíritu Santo es el misterio de las dos misiones divinas íntimamente relacionadas y que en la llamada se toma la tercera. Dios tiene como misión la redención y entonces, ¿cómo lo va a hacer? Enviando a su Hijo, por la acción del Espíritu Santo se encarna. El Padre envía, Cristo encarna nuestra naturaleza humana y el Espíritu Santo la diviniza. Tres movimientos, tres personas que están continuamente en nuestra intimidad. Y por eso Concepción nos va a regalar esta grande bendición. El cómo podemos estar en esta tensión amorosa de la cual Jesús nos habla. Y nos dice que tomemos conciencia, como dice el mismo Leo Magno, el poder se ha revestido de flaqueza, la majestad de humildad. Era necesario para nuestra redención que un solo y mismo mediador entre Dios y los hombres pudiese, como hombre, morir y como Dios resucitar. Si no fuese verdadero Dios, no aportaría el remedio y no hubiese verdadero hombre. No nos daría ejemplo. Y aquí está la clave. Cristo nos está planteando esta dimensión. Y por eso en el 5 de abril, Concepción nos vuelve a recordar en la luz que tiene por medio de la acción de Jesús. Cristo nos dice hoy, quiero regalarte una nueva luz. Y esa luz es más poderosa que la del sol y la luna y las estrellas. Es una luz divina. Y yo quiero iluminarte. ¿Para qué? Para que entiendas que el sufrimiento, el dolor, la desolación, la angustia, la soledad y la muerte son parte de tu proceso humano. No tengas miedo caminar. Esto nos va a llevar a nosotros a descubrir lo que Conchita nos dice en el 5 de abril de 1913. He tenido luces del amor entre el Padre y el Hijo, de la perfección infinita de Dios comunicada a las almas, de cómo el Espíritu Santo es el amor mismo en que debemos amar al Verbo y al Padre, uniéndonos a Él, santificándonos en Él y por Él con las virtudes. Concepción hace de nuestro proyecto, de nuestra vida, un verdadero conocimiento real que nos ayuda a nosotros a actualizarnos más y más en nuestro camino. Por eso, el hecho de estar buscando la purificación, la iluminación y la unión es trascendental en nuestra vida. En otras palabras, estar buscando la gracia, la misericordia y la paz. En otras palabras, el presente, el pasado y el futuro. Pero hay que vivir de presente. Nosotros necesitamos que entender eso. ¿Para qué? Para que cada día, cuando venga algo del pasado, lo integremos desde la unión que Dios nos da en el Hijo y que la gracia nos ayuda a santificar nuestra naturaleza o nuestro pasado y nos actualiza en el presente por medio de su iluminación. Cristo nos viene a iluminar, por eso les plantea a los discípulos en estos 3 pasajes evangélicos y les dice, quiero que reciban esta iluminación mía y no tengan miedo de lo que están viviendo. Por eso, aún como primera conclusión de este momento,
Concepción nos va a regalar como esa sintonía de tener confianza. La confianza va a ser capital. Entre mayor confianza tengas en el Hijo de Dios, mayor facilidad tendrás para resolver los problemas. Y por eso es importante que nosotros descubramos lo que dice Concepción, la divinidad que te absorbe, Concha, sentí aquello como que Dios absorbe por dentro, nos ayuda a entrar dentro. Es lo que quiere Jesús cuando les dice a los discípulos, quiero que mediten mi pasión. No la van a entender hasta cuando yo la haya realizado, pero yo se las anuncio para que cuando pase algo sepan que yo ya les dije. Cristo es muy abierto y a la misma vez muy consciente de lo que implica este proceso transformativo, este camino espiritual. Por eso nos recuerda a un Concepción en el capítulo 61, esta cosa hermosísima que nos ayuda a nosotros como a sintonizarnos, y nos dice en el número 330, la divinidad de las tres divinas personas te van a transformar, te van a hacer esa unión, esa divinización, ese proceso de metanoia, o diríamos esa metamorfosis, las tres divinas personas. Y Cristo lo va a plantear desde esa perspectiva. ¿Para qué? Para que nosotros estemos caminando por medio del amor. Cristo, por eso nos va a enfatizar mucho, por amor he venido al mundo y por amor ustedes deben de tomar la cruz. Porque les digo en esta primera conclusión, no podemos amar a los demás si no nos amamos primero. ¿Por qué Cristo enfatiza estas tres veces en cada uno de los tres evangelios? Por recordar, en el primer evangelio, que es Marcos, en el capítulo 8, versículos 31 al 33, capítulo 9, 30 y 32, y capítulo 10, 32 al 34. Y segundo, en Lucas, en el capítulo 9, números 21 al 23, los versículos, al igual en el capítulo 9, 42 al 45. Y después, en el capítulo 18, 31 al 39, cuando ya está cerca de su misión final. Y en el capítulo Mateo nos lo plantea el capítulo 16, versículos 21 al 23, capítulos 17, 22 al 23 y el capítulo 20, 17 al 19. Estos tres movimientos, Cristo lo que quiere es que nosotros nos llenemos de fortaleza. Y Concepción nos va a plantear esa dimensión. Por eso ella escribe una frase bellísima que nos debe a nosotros ayudar en el capítulo 6, en el tomo sexto, en los números 120 y 122, y ella dice esto: el amor más puro de comunicación, que por esto se llama caridad, porque se comunica y es el más perfecto amor de caridad. Concepción es lo que les va a plantear a sus discípulos: porque les amo, les doy a conocer lo que yo tengo y lo que mi Padre me acaba de revelar. Por eso cuando Cristo baja en el capítulo 17 de San Lucas el monte de la transfiguración, y los discípulos, tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, acompañan a Jesús, tres discípulos, y les dice a esos tres: no les vayan a decir a nadie de esta visión hasta cuando se cumpla que el Hijo del Hombre tiene que morir y resucitar al tercer día. Esto es algo que nosotros debemos entender. Por eso cuando dice él, toma tu cruz y sígueme, es ámate. Por eso Concepción enfatiza en el tomo sexto, en el número 120, esto: el amor más puro de comunicación, que por esto se llama caridad, porque se comunica y es el más perfecto amor de caridad. Por ello, la pureza del amor no consiste solamente en la carencia del egoísmo, sino en la divinización de este. Es divinización de las potencias y sentidos interiores y exteriores. Es decir, divinización que pasa del alma al cuerpo. La pureza de las criaturas es parte de su proceso de divinización, la misteriosa y plena invasión del amado, diría Concepción en el tomo que
para nosotros es capital también, 28 en el número 141. La invasión que quiere tener Jesús para nosotros es tomar la cruz, es decir, dejarse deshacer y hacer por los doctores de la ley. Los doctores de la ley lo quieren eliminar y el Padre lo va a hacer. Factible que Él venza la muerte, el pecado y el demonio. ¿Y cómo lo va a hacer? Ofreciendo su sangre para que tú tengas vida y yo también. Entonces, los dinteles del alma estén sellados con la sangre de Jesucristo. Y entonces sí, tú serás el nuevo templo del Espíritu Santo, donde habite la Trinidad. Concepción nos va a regalar, de hecho, y dice, la mente y el alma se me quedan absorbidas en la divinidad. Me tiene el Señor como absorbida el alma, como una atención a lo divino. Esto es lo que es tomar la cruz. Tomar la cruz es pensar a lo divino, morir a lo divino. Por eso nos está planteando esa metamorfosis. Yo voy a morir para darles vida a ustedes. Es necesario que yo muera y al tercer día resucite para darles a ustedes el camino claro, transparente y pagar por ustedes la deuda. Cristo por eso hace esa autopista y al final nos deja ese carpool, dejándonos 2 mandamientos donde se resuman toda la ley y los profetas. Así como resumió Jesús cuando estuvo, fíjense, en el monte de la transfiguración estuvieron presentes 3 personas, Elías, Moisés y Jesús. 3. Y Jesús por eso hace suyo en esta segunda conclusión esta bendición. Cristo nos va a ayudar a entender que Él viene a resumir el pasado desde el presente para abrir el futuro con nuevas gracias. Y que ya no te preocupes por lo que viene, sino que vivas en presente. Y desde el presente descubras tomar tu cruz, es decir, amarte. ¿Qué debes de hacer? En esta segunda conclusión, ¿qué debes de hacer para amarte? Esta es la invitación de Cristo. Dice Concepción Cabrera de Armida algo hermoso. Dice, ¿cómo que está Él, mi Dios, mi Jesús, vida dentro de Él? Mi vida dentro de Él y Él está dentro de mí. Realmente absorbida y absorta en aquel mar sin fondo de perfecciones infinitas, como un átomo en la inmensidad de una burbuja. Creo que la bendición de nuestro Señor es grandiosa y a la misma vez importante para poder caminar desde la experiencia que tú y yo debemos andar. Cristo, cuando tiene la experiencia de la transfiguración, el Padre habla y nos dice, este es mi Hijo amado. Es lo que creo yo que Dios te dice a ti y me dice a mí, que Él nos está llamando, quiere una respuesta para enseñarnos su misión. Para que veamos el pasado desde el presente y abramos el futuro cada vez más con más caridad, esperanza y fe. Desde el Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo. Dice el Padre Juan Velasco, comenta, esta es la unión del alma con Dios, que llama sustancial o esencial o natural, gracias a la cual da el ser a las criaturas con su asistencia, frente a esta que siempre está hecha. San Juan de la Cruz refiere a lo largo de su obra de unión esta grande invitación, asemejarlos a Dios. El tomar la cruz es asemejarnos a Dios, porque lo vas a hacer por amor. ¿Y qué es lo que quiere el Padre en su Hijo? Que nosotros nos conozcamos. Entre más te conoces, ¿qué quiere decir? Más amamos. Más amamos. Quiere Dios entonces que nuestros corazones se queden empapados del amor de Dios, para después amar nosotros, como lo plantea Velasco en el fenómeno místico, en los estudios que él hace en los números 393 al 399. En esta tercera conclusión
le recuerdo esto. Esta vocación de toda persona, la divinización es cristológica, porque es Jesucristo quien se presenta como camino, verdad y vida. 3 movimientos: camino, verdad y vida. Y entonces podemos ver que el camino es Jesucristo, la verdad es el Padre y la vida es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a dar vida. Es el camino que nos ayuda a recordar Cristo, esta dimensión. Por eso, camino, verdad y vida está referida a la Trinidad. El camino que dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la puerta, nadie va a mí si no es por mí, y nadie viene a mí ni a mi Padre si el Espíritu Santo no se lo comunica. Es decir, el Espíritu Santo comunica vida. Y entonces, ¿qué? Aparte de vida, nos transmite también en el camino, ¿qué cosa? La verdad. La verdad los hará libre. Por eso Cristo enfatiza esta verdad. Es necesario que ustedes sepan a dónde voy. En el capítulo 14, versículos 6 al 7, Cristo enfatiza estos 3 pasos: camino, verdad y vida. Y con respuesta a todas las interrogantes del interior espiritual o itinerario espiritual de concepción, esto se realiza y se da por el Espíritu Santo y sobre todo el Espíritu de Jesucristo, que es el mismo del Padre y de Él. Cristo nos va planteando que a la medida que nosotros estemos resucitando, tendremos más capacidades para reconocer nuestro llamado, nuestra respuesta y nuestra misión. Son 3 movimientos. El número 3 nos ayuda a la perfección. Por eso dice San Pablo: ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Esta metamorfosis de la cual Jesús habla, que los doctores de la ley le van a ayudar a tener esa metamorfosis, lo van a crucificar, lo va a morir y al tercer día resucita. Esto es algo fuera de serie. ¿Por qué? Porque esta metamorfosis es la que todos necesitamos que afinar en el proyecto de nuestra vida. Pidámosle a Dios, y los voy a invitar a terminar con este pensamiento que nos debe a nosotros como estar dando continuamente un recalibrar nuestro estilo de vida. Y dice San Irineo en el libro 4, en los números 14 y también el 2-3, 15:1. Dios, a causa de su magnanimidad, creó al hombre al comienzo del tiempo. Eligió a los patriarcas como vista a su salvación. Formó de antemano al pueblo para enseñar a los que lo ignoraban cómo seguir a Dios. Preparaba a los profetas para habituar al hombre sobre la tierra a llevar su espíritu y a tener comunión con Dios. Él, que no tenía necesidad de nada, concedía su comunión a quienes necesitaban de él. Construía como un arquitecto un edificio de salvación para aquellos que a quienes amaba, a los que no lo veían, les servía él mismo de guía en Egipto. A los turbulentos en el desierto les daba una ley plenamente adaptada. A los que entraban en una tierra magnífica los procuraba la herencia apropiada. Por último, para quienes tornaban hacia el Padre, él inmolaba el novillo mejor cebado y los obsequiaba con la mejor vestidura. Así, de múltiples maneras, iba predisponiendo al género humano a la concordancia con la salvación. ¿Cuál es el objetivo del Padre? Enviar a su Hijo a que nos enseñe que el tiempo ya se ha cumplido. Llegó el tiempo de la salvación para promover la unión y regresar al Padre, que es la unión. Cristo viene a llevar al cumplimiento y el Espíritu Santo es el que viene a salvar. Es decir, el que viene a purificar, el que viene a transformar, el que viene a unir, el que viene a divinizar, el que viene a entrar en esa metanoia de morir para que a nosotros mismos y resucite Jesús en nosotros. Por eso dice aún San Irineo esto. Por esto dice Juan en el Apocalipsis: era su voz como el estruendo de muchas aguas. Pues son en verdad muchas las aguas del Espíritu Santo, porque rico y grande es el Padre. Y pasando a través de todas ellas, la palabra
concedía libremente su asistencia a los que le eran sumisos, prescribiendo a toda criatura una ley idónea y apropiada. Cristo nos va a plantear en este movimiento de los 3 momentos que predica que Él va a morir. Él está mandando una nueva ley que es idónea, y la ley es la verdad. La ley es el camino y la vida. La ley es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La ley es la fe, la esperanza y la caridad, que está resumidas en esta vida teologal. Por eso el hecho de que Cristo nos esté planteando de diferentes maneras nos va ayudando a entrar idóneamente a nuestro proceso. Dice, y así pues daba al pueblo leyes relativas a la construcción del tabernáculo y a la edificación del templo, a la designación de los levitas, a los sacrificios y ofrendas, a las purificaciones y a todos los demás del servicio del culto. Dios no tenía necesidad alguna de todo eso. Dice, desde siempre, antes incluso desde Moisés naciera, está lleno de toda clase de bienes y contiene en sí mismo todo olor de suavidad y de todos los aromas de los perfumes. Pero así educaba a su pueblo, siempre propenso a tomar a los ídolos, disponiéndolos a través de numerosas prescripciones, a perseverar en el servicio de Dios y retirar todos los ídolos que nosotros tenemos. ¿Cuál es uno de los ídolos que nosotros tenemos que tenemos miedo? Celebramos más el miedo que la confianza en Jesucristo. ¿Y cómo lo celebramos? Buscando a alguien que nos lea la carta, pidiéndole a alguien que nos diga qué debemos hacer con los signos zodiacales. Y dice nuestro Señor, cuidado, yo vengo a iluminarte desde mi Hijo. ¿Para qué? Para que me des a mí ese lugar. Cristo nos va a plantear como esa sintonía para poder nosotros ajustarnos a la llamada, a la respuesta y a la visión. Y dice, por medio de las cosas secundarias los llamaba a las principales, es decir, por las figuras a la verdad, por lo temporal a lo eterno, por lo carnal a lo espiritual, por lo terreno a lo celeste. San Irineo nos va a plantear verdaderamente una paradoja continua de cómo debemos también nosotros estar en esa experiencia tridimensional, tripersonal, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es así que fue dicho a Moisés, te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña. Durante 40 días, en efecto, aprendió a retener las palabras de Dios, los caracteres celestiales, las imágenes espirituales y las figuras de las realidades por venir. Pablo dice igualmente, bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y de nuevo, después de haber recorrido los acontecimientos relatados en la ley, añade, todo esto les sucedía como un ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Mediante figuras, pues, aprendían a temer a Dios y a perseverar en su servicio. De manera que la ley era, para ellos, a la vez una disciplina, una profecía y una paz de todas las cosas por venir. Cristo nos plantea por eso la gracia, la misericordia y la paz. Estos 3 movimientos necesitamos que practicarlos. Por eso Cristo dice, mi gracia te basta, la misericordia de mi Padre es infinita, y no importa qué pecado, qué miseria, qué idolatría tú hayas hecho, mi Padre te llena con su misericordia. Es más poderosa la misericordia de Dios que cualquier pecado, que cualquier cosa. Y la paz que se refiere a la vida en abundancia.
estas bendiciones, creo yo. Quiero terminar con este texto que nos puede ayudar a nosotros, como dice Concepción en el capítulo 25, en el número 174. Yo te amo a ti en el Padre, en mí mismo, porque de otro modo yo no puedo amar. Con ser Dios y por ser Dios, así solo tengo que amar. Esa es la invitación. Hay que amar al estilo de Cristo para complacer al Padre por la acción del Espíritu Santo. Y que en este complacer al Padre podamos nosotros entender que la vocación implica tu respuesta y la mía para llevar a cabo nuestra misión. Y en la misión podamos entender que el pasado lo podemos unir desde el presente, uniéndonos en la fe, en la esperanza y en la caridad, para que el futuro, que es vida, la podamos entender en ese camino que nos trae Jesús, en esa verdad que nos da el Padre y en esa luz que nos da el Espíritu Santo. Por eso la cruz del apostolado nos recuerda que está llena de luz, está llena de amor. Por eso Cristo nos regala hoy y nos dice: no se te olvide que para morir necesitas el amor, y yo te lo quiero regalar, y yo te lo quiero donar. Que Dios bendiga tu alma y tu corazón y nos llene a ti y a mí de continua experiencia, de continuas gracias, para que nos abramos a Cristo y desde Él podamos vivir en esta experiencia tridimensional. Que Dios te bendiga y te dé la paz. Y concluyamos con esta secuencia del Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones. Ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está seco. Riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado, da vida a lo que está medio muerto y da perdón en donde tengamos guerra. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 dones, dales el premio de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna. Y pidámosle, con la oración que Conchita continuamente hacía al Espíritu Santo, decía: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Que Dios bendiga tu ser y te mantenga en la unidad y la paz. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunica por la cruz el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre puro y sin mancha, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la gracia de Dios, nos veremos mañana. Quédense con Dios y hasta la próxima.